Hola, mi nombre es Iván Muñoz y estaré llevando a cabo la presentación del proyecto del Centro Cultural FACPIA de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ejecutado por Edificadora MT SADCB. Empezaremos con un resumen ejecutivo. Edificadora MT es la empresa encargada de realizar la construcción del Centro Cultural FACPIA. Este consiste en un edificio de 3 niveles con estacionamientos, auditorios y azotea, con un total de 746 metros cuadrados de construcción. El costo estimado será de 6 a 7 millones y con una duración de la construcción de 10 a 12 meses. Una justificación para Edificadora MT de por qué asume el proyecto es porque hay una fuente de ingresos, porque aumenta el currículo de la empresa y el cliente tiene buena estabilidad financiera. Algunos objetivos son el cumplir con la totalidad de los entregables de manera satisfactoria, mantener el control midiendo el desempeño, es decir, el control de costos y avances, y minimizar los retrabajos. En los requisitos se encuentra firmar la fianza de construcción de obra, realizar las adecuaciones necesarias para empezar la construcción y cumplir las soluciones indicadas por el cliente. En cuanto a los interesados, nos dimos a la tarea de realizar una tabla de registro de interesados y asignar responsabilidades. Además, en el caso del alcance, realizamos una descripción detallada de los entregables, ponemos lo que son las exclusiones del proyecto y mostramos la descomposición del trabajo. Finalmente, en los resultados encontramos de manera resumida que los costos del proyecto ascienden a 6.2 millones de pesos y la duración total es de 548 días. Así como hay un retrabajo, el retrabajo es el mayor de los riesgos en este proyecto. Los contenidos de esta presentación son la introducción, la descripción del proyecto, la justificación, los requisitos, interesados y roles, responsabilidades, alcance, la estructura de descomposición de trabajo, los resultados, las conclusiones y lecciones aprendidas. Como introducción, habíamos comentado que Edificadora MT es la encargada de realizar este proyecto. Edificadora MT es una constructora que tiene su base en Monterrey, Nuevo León, y por más de 10 años ha realizado labores en la región noreste del país. Realiza construcción de manera residencial, comercial e industrial. También se dedica al cálculo estructural, al diseño arquitectónico, la gestión de obra, peritaje y asesoría. Como antecedente, la empresa ha trabajado antes en otro proyecto con la universidad, en un proyecto de ampliación de oficinas administrativas. La necesidad que surge aquí es la construcción de un nuevo centro cultural para la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Se integra Edificadora MT al proyecto por solicitud directa del patrocinador, mediada también por una empresa colaboradora que se llama Desarrollo Obras y Servicios Chapa, que será la encargada de la dirección del proyecto. Es decir, que hay una dirección dada por una empresa, hay una ejecución dada por nosotros y el patrocinador viene siendo la Universidad Autónoma de Nuevo León. De la metodología, bueno, en el caso de EMT de Edificadora no se ha adoptado una metodología estandarizada, y lo que se pretende es que en este proyecto se incorporen las mejores prácticas de la guía de dirección de proyectos del PMI. De la descripción del proyecto, bueno, ya dijimos que el Centro Cultural es una iniciativa de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El proyecto consta de 746 metros cuadrados de construcción, con una estructura metálica de 86 toneladas, que descansa sobre una cimentación de 27 pilotes de concreto reforzado. Hay 3 losas que conforman los niveles del recinto. Esos 3 niveles comprenden primero en un estacionamiento, en segundo y tercer nivel los auditorios y la azotea, y hay una escalera de acceso para llegar a cada uno de esos niveles. Las instalaciones requieren de 130 preparaciones eléctricas para alumbrado, apagadores, iluminación, para aire acondicionado, televisión, teléfono, y 28 salidas sanitarias, que son prácticamente las preparaciones para los lavabos, inodoros, mingitorios y zinc. La estética del recinto se realizará con lo que vienen siendo acabados decorativos en cerámica y granito. Hay mamparas inoxidables mamparas de acero inoxidable que sirven como divisiones. Hay ventanaria panorámica, hay iluminación por lámparas LED, cielos falsos de plafón y detalles en cenefa de tabla roca. El costo estimado asciende de 6 a 7 millones. La duración, como mencionamos, es de 10 a 12 meses. La parte de la construcción, o sea, la ejecución. Y la entrega de la obra se hace cuando está totalmente funcional y se realiza un recorrido con los interesados de alto nivel.
La justificación, bueno, el propósito de manera expresa es crear un espacio para las actividades artísticas y culturales de la Facultad de la Contaduría Pública y Administración y de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De manera cualitativa, bueno, se obtienen ingresos para Edificador MT, se crea valor para el negocio, aumenta el currículo de la empresa, aumentan las referencias de prestigio, se cuenta con un cliente con buena estabilidad financiera, se aprende del proyecto, hay aprendizaje porque se mantiene un registro y también se desarrollan las habilidades administrativas. De manera cuantitativa, bueno, hay un ingreso total estimado de 8.3 millones de pesos, hay un valor presente neto de 984 mil pesos, hay un flujo libre mensual promedio de 106 mil pesos y una tasa interna de retorno de 8% mensual. Los objetivos, bueno, aquí los ponemos según su concepto, categoría. Se encuentra primero en el alcance, cumplir con la totalidad de los entregables de manera satisfactoria. En tiempo, pues mantener, es decir, no pasarnos más del 110% de la duración del proyecto, es decir, no pasarnos de un 10% adicional de la duración total del proyecto. Del tiempo que la parte de ejecución, la parte de construcción no supere el año. Que en el control no haya más del 10% de retrabajos por actividad, que en los costos gocemos de precios bajos por negociaciones, a través de negociaciones o pactos con proveedor, que en los costos también tengamos un control midiendo los índices de desempeño, que en la seguridad tengamos una meta de lograr cero accidentes en el sitio de trabajo, que cumplamos la normativa del cliente y que no se nos penalice por no cumplir con esas normas en el sitio de trabajo. Hay requisitos de alto nivel como son lo que es la firma de la fianza de construcción, que prácticamente es la garantía de que le vamos a dar un buen uso al dinero que se nos da de manera anticipada para cumplir las condiciones del contrato. La tramitología del proyecto, que es toda la documentación legal como permisos de construcción, uso de suelo, que tienen que tener vistos buenos antes de iniciar el trabajo. Que hay requerimientos de proveedores de servicios, es decir, que nosotros tenemos que cumplir ciertos procesos con la universidad para que podamos ser los proveedores de servicio constructivos aprobados. Después están los requisitos de las soluciones a implementar. Algunos de estos ya prácticamente los mencionamos. En la estructura y construcción hablábamos de los 746 metros cuadrados totales de construcción. Bueno, en este caso se menciona lo diferente, es que los pilotes o la cimentación sobre la que descansa, la estructura de acero tiene que tener 5 metros de profundidad, es decir, tiene que haber una excavación, que los niveles tienen una altura de 3 metros con 20, y que los desplantes de muros se harán en bloque térmico y tienen que tener sus cerramientos y castillos. De manera estética, ya también se mencionó acerca del uso de lo que es, digamos, la cerámica, el azulejo, el granito para decorar superficies, pero también se menciona aquí que se necesita un zarpeo, una fina, es decir, hacer aplanados de cemento y de yeso para dar un acabado estético final. De la distribución, bueno, ya se comentó que en la parte baja, en la planta baja va a haber un estacionamiento, que dentro de los dos siguientes niveles habrá 2 salas de auditorio por nivel y 2 baños por nivel y finalmente una azotea. Y en los accesos, pues al edificio el acceso está dado por una escalera que tiene descansos o entrepisos, que las instalaciones eléctricas necesitan sus circuitos derivados con centro de carga independiente en cada uno de los niveles por cuestiones de seguridad, y que en las instalaciones sanitarias pues prácticamente se tiene que cumplir con todos los metros lineales de tubería hidráulica y sanitaria, con sus registros y resumideros y sus salidas correspondientes para instalar los muebles de baño. Después están los requisitos de transición, es decir, se necesitan hacer algunas adecuaciones antes de iniciar la obra que corresponden al desmontaje de una estructura previa que se encuentra en el sitio. De calidad, pues bueno, en la seguridad que necesitan en la mano de obra necesita utilizar su EPP, es decir, su equipo de protección personal de seguridad en el trabajo, que tiene que haber un control de acceso al sitio, que tienen que estar los trabajadores certificados en sus labores. En control, pues que tiene que haber una supervisión en obra, que tiene que haber un control de cronograma, así como un registro de las incidencias que ocurren en el sitio de obra.
De los materiales lo que se busca es que sean todos suministrados por proveedores preaprobados, es decir, proveedores de confianza. Y en cuanto a la seguridad, pues bueno, mantener la sana distancia y que haya estaciones de lavado de manos, desinfección. En cuanto a las restricciones, se requiere un anticipo de 35% de los fondos para iniciar las labores de ejecución. Y en el caso de impago, esto puede proceder a penalizaciones y detención de las actividades. Ahora hablaremos de los interesados y los roles. Como pueden ver, nos dimos a la tarea de realizar una tabla de registro de interesados que es muy extensa, así que mencionaremos en brevedad lo importante de ella. Tiene datos de identificación como el nombre de la persona, del interesado, en qué organización está, su puesto, su área y su nivel de autoridad o rol. También algunos criterios de evaluación, como sus expectativas, sus requisitos, qué influencia tienen los resultados, en qué fase impacta más, y la clasificación también del interesado. Para mantenerlo breve mencionaremos las organizaciones que juegan papel aquí en el proyecto. Ella es Edificadora MTS ASB, también desarrolló Obras y Servicios Chapa y Universidad Autónoma de Nuevo León. En este caso, los roles asignados son para Juan Cruz Muñoz, lo que es la dirección de obra; para Félix Nava, lo que son adquisiciones y logística; para Ana Muñoz, lo que es el diseño arquitectónico; Andrea Almanza también diseño arquitectónico; Saúl Lucatero en la ingeniería; un servidor en estandarización de registros de incidencias; Jesús Ramírez como supervisor de obra en el caso de la construcción; José Guadalupe Barbosa como supervisor de obra en las instalaciones; Ignacio Medina como director de proyecto; y Luis Alberto Villarreal, que tiene la dirección de FACPIA como patrocinador del proyecto. Estos interesados y sus roles se pueden observar de manera pues más sencilla cuando lo vemos en un organigrama, donde se muestra la jerarquía de cada uno de estos interesados, como se muestra aquí, además con su rol indicado en las casillas. De las responsabilidades nos dimos a la tarea de realizar una matriz de responsabilidades RACI. Lo que esto significa es que hay un responsable de ejecución, alguien accountable, lo que es el responsable último de que se cumpla ese paquete de trabajo, que es la C, que significa que se tiene que consultar a ese interesado, y la I, que se tiene que informar a esa persona del equipo de trabajo. Como pueden ver, la mayoría de la responsabilidad última cae sobre el director de obra. En el caso de un servidor, pues la mayoría de su responsabilidad más que nada significa mantenerse informado acerca de todo lo que ocurre a lo largo del proyecto, ya que uno tiene que llevar el registro de ello. En el caso de Félix Nava se le tiene que consultar e informar mucho, ya también porque es el encargado de adquisiciones y logística y tiene que ver que se hagan las entregas a tiempo. También, por ejemplo, lo que es la parte de las personas encargadas de lo que es la arquitectura, lo que viene siendo la parte de ingeniería, ellos más que nada entran en la parte marcada en verde, que es lo que es la planeación del proyecto, y el resto de los demás pues entran en la parte de ejecución marcado en amarillo. En cuanto al alcance, de manera general, el alcance de los servicios prestados consiste en el diseño, planeación y construcción del Centro Cultural FACPIA. Los entregables consisten en una cotización de proyecto ejecutivo, que es un documento que surge a partir del contacto con el cliente, la identificación de sus necesidades y cuantificación de las labores necesarias para hacer el proyecto. El proyecto ejecutivo en sí es una serie de documentos que son lo que se necesita, la información que se necesita para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto. Consiste en una memoria de cálculo, que es un estudio ingenieril de viabilidad estructural, en los planos constructivos, en el presupuesto y la planeación. Y el contrato, que es prácticamente el documento de valor legal por el que sujetan ambas partes. Después está la obra civil, que consiste en la estructura. Ya hablamos acerca de la estructura metálica, ya hablamos acerca de la cimentación y de las losas que requiere para cada nivel. De la obra civil también está la parte de la construcción, que es otro entregable, que es toda la parte de la obra gris en la albañilería, las instalaciones eléctricas y hidrosanitarias, los acabados como aplanados, pintura, tabla roca, lo que son las ventanas y puertas en carpintería y cancelería,
todo el azulejo decorativo, los pisos, los muebles de baño, y que se tiene que entregar de manera limpia la obra al terminar las labores. Y los documentos de cierre, que consisten en un estudio de pruebas y funcionalidad, es decir, se necesita hacer un peritaje, una auditoría externa que da buena fe de que la obra está completamente funcional. La carta de entrega de conformidad, en donde el cliente expresa su satisfacción. Y el libro de registro, que ese prácticamente es de nosotros, donde están todas las incidencias y todo el aprendizaje del proyecto. Las exclusiones, bueno, la tramitología. Esto es importante porque aunque lo requerimos para iniciar el proyecto, Edificadora AMT no presenta estos documentos. Son documentos que tienen que ser aprobados por el gobierno del estado o municipio, y incluyen, digamos, lo que es la aprobación de los planos constructivos, los permisos, uso de suelo, y eso va por cuenta del cliente. También está excluido los mantenimientos por causa de modificaciones o daños por terceros. No nos podemos ser responsables de cosas que nosotros no realizamos. Los trabajos adicionales no estipulados bajo contrato o proyecto ejecutivo. Es decir, que si necesita haber un cambio, pues se tiene que hacer un proceso de solicitud de cambio. Servicios consumibles, es decir, agua, luz, electricidad, electricidad, gas, todo eso que se necesite para la obra va por cuenta del cliente. Los tiene que suministrar el cliente. Servicios de seguridad y vigilancia, que aunque nosotros llevamos un control de acceso al sitio de obra, no damos personal de vigilancia nocturna, no damos personal de seguridad. En caso de requerirlo, eso va por cuenta del cliente. La EDT, que se muestra aquí, la estructura de descomposición de nuestro trabajo. Pueden ver que en la parte de arriba se encuentra el proyecto, Centro Cultural FACPIA, y después cada una de sus fases. Inicio, planeación y diseño, negociación, ejecución y cierre, seguido por lo que viene siendo su entregable principal, la cotización de proyecto ejecutivo, el contrato, obra civil, la parte de estructura, obra civil, la parte de construcción y documentos de cierre. Y abajo mostrado en verde están todos los paquetes de trabajo necesarios a terminar, que incluyen los procesos y las actividades necesarias para poder finalizar el entregable. Los resultados que encontramos los encontramos mediante el desarrollo de un cronograma, la estimación de costos del proyecto, y también hicimos un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, y estos son los resultados esperados. En cuanto a la duración, encontramos que la duración total estimada del proyecto es de 584 días, con una fase de ejecución de 259 días. La fase de ejecución siendo la más grande de todas, aquí mostrada en amarillo en este diagrama de gran resumido. Y en cuanto a costos y presupuesto, encontramos que el costo de las actividades, el costo directo de las actividades es de 6.2 millones de pesos. También se ordenó por dirección de Edificadora AMT tener una reserva de contingencia en actividades y paquetes de trabajo del 10%, así como un 18% de reserva de gestión. Este costo línea base de 7.5 millones, encontramos que las partes donde se acelera más el incremento de costos, es decir, las partes donde hay un incremento rápido del valor acumulado o de los costos acumulados, está dado por lo que vienen siendo los costos de la estructura metálica y los costos de todo lo que es el acabado y estética del edificio. Incluso en lo que es la parte de la cerámica decorativa, casi asciende ahí únicamente en ese rubro a casi $500,000 de pesos. De los riesgos, bueno, nos dimos el tiempo de analizar cada uno de los potenciales riesgos que impactan en nuestro proyecto y al objetivo al cual impactan, ya sea tiempo y costo. En cuanto al riesgo técnico, encontramos los errores de estimación de cronograma, errores de estimación de costos. En cuanto al riesgo administrativo, encontramos un problema de gestión de operaciones, más que nada en la supervisión, que produce retrabajo. Si hay errores en la supervisión, hay retrabajo normalmente. En los recursos, acerca de la indisponibilidad de los recursos a tiempo cuando se necesitan. En el riesgo comercial, pues los retrasos de entrega por parte del proveedor, el incumplimiento de los pagos del cliente, del esquema de pagos por parte del cliente, y el abandono o ausentismo del contratista.
En cuanto al riesgo externo, encontramos acerca del sitio de obra, pues cierres momentáneos, ya sea programáticos o no programáticos, por parte del cliente. Climatológicos, bueno, en el sentido de que hay inclemencias del clima. Y regulatorios, en el sentido de que hay a veces suspensión de obras. En este caso estamos hablando de la contingencia por el COVID y porque haya rebrotes, se tenga que suspender la obra. Bueno, en cuanto a los riesgos, también realizamos una matriz de impacto y probabilidad que es algo asimétrica, debido a que en el caso de la construcción normalmente existe un sesgo de que ocurren eventos que impacten negativamente al proyecto. Estos scores de amenaza y oportunidad según la probabilidad del impacto los utilizamos para poder generar una serie de gráficos que nos describen lo que vienen siendo el comportamiento de los riesgos de manera de amenaza o oportunidad y su controlabilidad y detectabilidad. Por ejemplo, encontramos que los riesgos que afectan al tiempo y costos normalmente tienen una controlabilidad alta o muy alta, una detectabilidad alta y un impacto medio alto. Es decir, aunque tienen un impacto alto, también son altamente controlables. Los riesgos que afectan al alcance, sin embargo, estos son muy poco controlables y tienen un impacto muy alto. Por ejemplo, el caso de lo regulatorio, si llegan a cerrarnos la obra por un rebrote de COVID, o el cliente deja de pagar, o que el sitio de obra tiene que cerrarse momentáneamente por alguna cuestión más allá del control nuestro. También eso nos ayudó a estimar algunas variaciones en duración y costos. Llevamos a cabo un análisis de sensibilidad donde planteamos las variables dominantes o planteamos las variables que repercuten en la duración del proyecto y en los costos del proyecto. Y normalmente aquellas que son más dominantes suelen tener desviaciones o rangos más grandes. Por ejemplo, aquí encontramos que la duración tiene una mayor sensibilidad a los errores de cronograma, a los retrabajos, a la disponibilidad de los recursos de tiempo, y encontramos una desviación estándar máxima de 47 días, es decir que lo máximo, según nuestro análisis de sensibilidad, que podemos presentar desviación en días es de 47 días adicionales en la duración del proyecto. Y en el costo, los costos tienen mayor sensibilidad a los retrabajos, y la desviación estándar de los costos por esos retrabajos es de 529,893 pesos. Esto equivale a un 8.54% de la variación de los costos, 8.54% de los costos, que sería una variación que nos indica que muy probablemente se tenga que hacer una reserva de contingencia de este valor, de 8.54. Es decir, este análisis de sensibilidad nos da un acercamiento más real a la contingencia que necesitaríamos. Como conclusiones, encontramos que la principal medida para lograr los objetivos de duración y costos en un proyecto constructivo como este es adoptar estrategias de evasión del trabajo. ¿Cómo? Teniendo supervisión experimentada en obra, tener especificaciones revisadas necesarias para el trabajo que los tengan los supervisores antes de realizar el trabajo, que hay que retroalimentar a la mano de obra constantemente para evitar errores, que tiene que haber un sistema de incentivos, ya sea por bonos por productividad, por número de avances sin desperfectos, que necesita haber una comunicación semanal del avance de obra entre los supervisores y la dirección de obra. También encontramos que los errores de estimación de duración y costos, aunque producen un riesgo de alto impacto, afortunadamente son altamente controlables. Es decir, que se pueden disminuir o evadir estos errores a través de lo que es el juicio experto, consultando a cada uno de los ejecutantes para saber bien la duración de todas las actividades, que se mantengan registros de proyectos previos. Hay que empezar a trabajar en esto como organización, que haya precios de insumos actualizados, es decir, mantener una base de datos actualizada acerca con los precios de los insumos que necesitamos, y que haya un canal apropiado, personalizado con el proveedor, con contacto de proveedor, para que haya una comunicación rápida. Finalmente, las lecciones aprendidas
fueron dejar la determinación de la línea base posterior al análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque encontramos que nuestra contingencia que había sido dictada estaba por encima de lo necesario. Y con nuestro análisis de riesgos encontramos que la desviación máxima, pues era, es decir, el valor que encontramos necesario para dejar en contingencia era menor. Tampoco hay que sobrediseñar, ¿verdad? Que el caso de negocios, esto es para poder sentar las bases de las estimaciones de costos, que ya haya una evaluación de la viabilidad económica y que siga normas, ¿no? Tiene que haber un registro de las normas de, por ejemplo, la información financiera para trabajar presupuestos incrementales con el que se obtengan los valores del flujo libre neto de efectivo, con el que se determina el valor en sí del proyecto. Y que se tiene que diseminar el conocimiento del estándar de proyectos entre los interesados, tal vez haciendo un pequeño booklet o un pequeño diccionario de los términos para poder que todos los interesados conozcan lo que significan los términos, ¿verdad? Del estándar de proyectos, y que se pueda incorporar más fácilmente a las prácticas de la empresa. Y último es formar una cultura organizacional para reducir la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque normalmente las personas tienen una inercia de seguir trabajando como lo hacían antes, y si queremos adoptar un estándar, es necesario formar poco a poco una cultura organizacional, que se adopten las mejores prácticas, y así poco a poco ir rompiendo esa resistencia, esa aversión al cambio que tienen los integrantes del equipo de trabajo. Bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Iván Muñoz para Edificador MT. Que pasen buen día.